Buenas tardes, mi nombre es Enrique Ochoa de Dios, soy estudiante de la Universidad UTEL. Actualmente estoy estudiando una licenciatura en Pedagogía y me gustaría compartirles un poco sobre la materia medidas de dispersión. Para los que no tenemos el conocimiento de qué tratan las medidas de dispersión, los invito a que veamos juntos el siguiente video para así tener una mejor comprensión de lo que son las medidas de dispersión. Medidas de dispersión. En estadística es preciso conocer diferentes conceptos que indican el modo en que se agrupan los datos y cómo se distribuyen. Es fundamental, por tanto, conocer qué son las medidas de dispersión. Este término se refiere a la separación de los datos en una distribución, es decir, al grado en que las observaciones se separan. Nota en el ejemplo que la curva A tiene una mayor separación o dispersión que la curva B, aunque comparten la misma media. Para medir y comparar la dispersión de los conjuntos de datos, se hace uso de diferentes medidas. Rango. Uno de los procedimientos más comunes para medir la dispersión es determinando la diferencia entre el valor más alto y el menor, es decir, el rango, que es la medida de dispersión más sencilla de entender y de encontrar. Este es, sin embargo, un parámetro muy limitado, puesto que solo toma en consideración dos valores de toda la muestra para su cálculo. Rango intercuartílico. Se denomina de este modo a la dispersión que existe entre la mitad de los datos a partir de la mediana. Para calcular este rango, dividimos nuestros datos en 4 partes, cada una de las cuales contiene 25% de los elementos de la distribución. Los cuartiles se definen, por tanto, como los valores más altos de cada una de estas 4 partes. El rango intercuartil es la diferencia entre los valores del primero y tercer cuartiles. Varianza. Para calcular la varianza de una población o muestra, se resta a cada elemento del conjunto la media y el resultado se eleva al cuadrado. Se suman todos los resultados entre sí y se divide entre el número total de observaciones. Al elevar al cuadrado cada distancia, logramos que todos los números sean positivos y al mismo tiempo asignamos más peso a las desviaciones más grandes. Es importante hacer énfasis en que, a diferencia de las otras medidas, el resultado de la varianza se presenta al cuadrado, por lo que no se expresa en las mismas unidades que los datos. Es decir, si tenemos los datos de la estatura de una población en metros, su varianza debe representarse en metros cuadrados. Para solucionar lo anterior, requerimos de otra medida de desviación que se base en la varianza y que no cause conflicto con las unidades de medida. Esta medida es la desviación estándar, la cual puede explicarse como la raíz cuadrada de la varianza. Por medio de esta operación, nuestra varianza arroja como resultado una desviación estándar que queda en las mismas unidades que los datos originales. Coeficiente de variación. Se trata de una medida que proporciona una estimación de la magnitud de la desviación respecto a la magnitud de la media, es decir, expresa la desviación estándar como porcentaje de la media. Para calcular el coeficiente de variación simplemente se divide la desviación estándar entre la media y el resultado se multiplica por 100. Así se obtiene como resultado, para el coeficiente de variación, un porcentaje. La media y la mediana. Los datos agrupados se utilizan cuando los valores de la variable son muchos. Conviene agrupar los datos en intervalos o clases para así realizar un mejor análisis e interpretación de ellos. Para trabajar mejor este tema lo haremos sobre un ejemplo. Dice que la siguiente tabla nos muestra los resultados obtenidos al preguntarle a un grupo de estudiantes cuántas horas al día navegan en Internet. En esta tabla observamos que tenemos dos columnas. La primera nos da el tiempo en horas y la segunda la cantidad de estudiantes. El tiempo en horas está dividido en 5 intervalos o clases. Cada uno de estos intervalos agrupan los valores que se encuentren entre estos dos números, los cuales se llaman límite inferior y límite superior. Esta tabla nos indica que estudiantes que están entre 0 y menos de 1 hora hay 12 estudiantes y estudiantes que están entre 1 hora y menos que 2 son 16 y así sucesivamente con cada uno de los 5 intervalos.
y la cantidad total de estudiantes es de 180. Para calcular las medidas de tendencia central vamos a empezar a desarrollar una tabla de frecuencias. La primera parte tendría estos tres elementos: el intervalo, la marca de clase que es x sub i y la frecuencia absoluta que es f sub i. Esta frecuencia absoluta corresponde al número de datos que se encuentran en cada intervalo. Como podemos ver, la cantidad de estudiantes se relaciona con f sub i. Y por ejemplo, en el cuarto intervalo, que va de los valores que están entre 3 y menos de 4 horas, la cantidad de estudiantes es 52 y por ende f sub i también es 52. Ahora, la marca de clase es el punto medio de cada intervalo. Corresponde al valor que representa a todo el intervalo para el cálculo de algunos parámetros como son la media o la desviación. En la tabla de frecuencias, x sub i es la marca de clase y corresponde en cada intervalo al límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Si tomamos el primer intervalo, vemos que el límite inferior es 0 y el límite superior es 1. Por lo tanto, vamos a hacer la suma. 0 más 1 dividido en 2 va a ser igual a 1 medio, lo que es igual a 0.5, que es la marca de clase del primer intervalo. Ahora, si realizamos el mismo procedimiento con el segundo intervalo, cuyos límites son 1 y 2, el valor de x sub i va a ser de 1.5. Y así sucesivamente se pueden obtener los valores del tercero, cuarto y quinto intervalo. Hay que tener en cuenta que estos valores no se suman en la tabla. La clase modal o intervalo modal es aquel que tiene mayor frecuencia absoluta. En este ejemplo, el intervalo 4 a 5 tiene una frecuencia absoluta de 60, por lo tanto ese es el intervalo modal. La moda para datos agrupados tiene una fórmula algo compleja para realizarlo, pero en este video vamos a usar una manera más sencilla de hallarla. En esta tenemos en cuenta que la moda es el valor con mayor frecuencia en las distribuciones de datos. Por lo tanto, tomamos como moda el valor de la marca de clase del intervalo modal, es decir, aquel que tiene mayor frecuencia absoluta, en este caso el intervalo 4 a 5, cuya marca de clase es 4,5, lo que nos lleva a que la moda de este ejemplo es 4.5 horas. Para poder calcular la mediana se requiere tener antes la frecuencia acumulada. En esta tabla la frecuencia acumulada corresponde a f mayúscula sub i. Veamos cómo el valor de la primera frecuencia absoluta corresponde al valor de la frecuencia acumulada y estas se van sumando sucesivamente hasta llegar al último valor, que es 180, y con esto podemos completar ya la frecuencia acumulada de esta tabla. La clase mediana es aquella cuya frecuencia absoluta acumulada supera por primera vez la mitad de los datos y contiene a la mediana. Para este ejemplo determinemos cuál es la mitad de los datos. Si n mayúscula es el número total de datos y lo dividimos en 2, nos va a quedar que es igual a 180 dividido en 2 igual a 90. Y el primer intervalo que supera este valor con su frecuencia absoluta es el cuarto intervalo, cuyo valor de frecuencia absoluta es 120. Por lo tanto, la clase mediana sería 3 a 4 horas. En esta clase mediana se encuentra la mediana, es decir, entre 3 y 4 horas. Y hay una fórmula para calcularla, la cual es un poco compleja y como en la moda tampoco la vamos a utilizar, sino que vamos a ver un modo más sencillo. Este consiste en seleccionar la marca de clase de esa clase mediana, es decir, 3.5. Por lo tanto, la mediana de este ejercicio es 3.5 horas. La media o media aritmética corresponde al promedio de todos los valores. Se representa con una X barra y en la tabla de frecuencias la hallamos con esta última columna que tenemos, en la cual se multiplica X sub i
por f sub i, es decir, se multiplica la marca de clase por la frecuencia absoluta. Los valores y la sumatoria de esta última columna son muy importantes porque nos permiten calcular el valor de la media. Observemos que para calcular la media tenemos esta fórmula en la cual se van sumando las multiplicaciones de las marcas de clase y las frecuencias absoluta y se divide por el total de datos, que es la n mayúscula. Ahora vemos acá cómo se van multiplicando los valores de estos dos. Si vemos, estos valores lo tenemos en la última columna. Ahora, el promedio sería igual a la suma de 6 más 24 más 100 más 182 más 270 dividido en 180, lo cual nos da un valor de 582 dividido en 180 es igual a 3,23, siendo el 3 un valor periódico. O sea que el promedio es igual a 3,23 horas para este ejercicio. Para finalizar, en resumen, para este ejercicio, la moda es de 4.5 horas, la mediana de 3.5 horas y la media. Espero les haya sido de gran utilidad este video para así poder comprender más sobre el tema pedagogía y su diversidad. Por mi parte ha sido todo. Recuerden que somos Universidad UTEL.